y muchas de las personas a veces no son transformadas. ¿Y sabe por qué muchas veces personas no son transformadas, no son cambiadas a una nueva persona, nueva vida? Porque les hace falta tener un encuentro personal con Jesucristo. Así de sencillo, tener un encuentro personal con Jesucristo. Cuando uno tiene ese encuentro personal con el Señor, es una experiencia personal. Porque yo no puedo vivir de la experiencia de otras personas. Ni siquiera usted, mi querido joven, puede vivir de las experiencias de sus padres o de su pastor, de su líder. No, no, no. Usted necesita tener una experiencia personal con Dios. Una fe personal. El deber de nosotros es enseñar a amar a Dios, enseñar que usted lo conozca, pero todos necesitamos tener una experiencia con Dios, un toque especial, un encuentro con Dios. ¿Y cuántos nosotros muchas de las veces, hemos leído este pasaje bíblico, se nos ha predicado cientos de veces la vida de Jacob? Y hasta decimos, Jacob, el nombre de Jacob significa suplantador, mentiroso, engañador. Pero Jacob fue transformado. De un tramposo, engañador, pasó a ser otra persona. De un hombre común pasó a ser un príncipe de Dios. El Señor le cambió el nombre y al cambiarle el nombre le dio una gran bendición. Pero Jacob tuvo un encuentro con Dios. Y ese encuentro fue de lucha. Algunos eruditos bíblicos dicen que este personaje que se le presenta a Jacob es Jesucristo. Es una manifestación prácticamente de Jesucristo. Él se manifestó ya en ese cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Otros dicen que es un ángel. Otros que es el mismo Dios manifestándose, como les decía, en carne. Otros que simplemente la lucha que tuvo Jacob fue en oración y clamor. Sea como haya sido, lo más importante es que él pudo prevalecer, y cuando se levantó de la oración, cuando terminó, porque eso fue una noche, una noche entera, cuando el sol ya rayaba, este personaje, el ángel, le decía, suéltame, porque Jacob se había prendido de él, y le decía, no te soltaré mientras tú no me bendigas. Oh, aleluya. La historia de Jacob a veces nos consuela, a veces nos confunde. Si bien muchas de sus decisiones nos parecen despreciables, hasta nos preguntamos cómo es posible que Dios pueda bendecir a un hombre como Jacob. ¿Cómo es posible que Dios haya podido bendecir y transformado a un hombre como este personaje? Pero ahí donde se basa el gran amor de Dios, no en nuestros hechos. Dios no nos ama porque éramos malvados, sino porque Él es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que sabe amar tanto al bueno, tanto al malo. Y cuando el hombre tiene un encuentro personal con Él, hay un cambio, hay una transformación. Gloria al Señor. Muchos pensamos que somos nosotros los que podemos transformar a las personas. Pero no es el pastor el que transforma la vida de las personas. A veces pensamos que somos nosotros, que es la iglesia, pero no es la iglesia, no es el pastor, es Jesucristo. Cuando uno se acerca a Él con todo el corazón y uno empieza a tener un encuentro con Él, viene un cambio, viene una transformación a nuestra vida. Y sabe que esa transformación que el Señor nos da a nosotros, podemos pasar años. Y venga lo que venga, las pruebas que podamos pasar, no nos vamos, no nos descarriamos, no nos vamos al mundo. ¿Sabe por qué? Porque somos firmes en el Señor, porque tenemos un encuentro, hemos tenido un encuentro personal, tenemos un testimonio personal. Usted puede hablarle a cualquier otra persona, puede usted testificarle de lo que realmente usted ha sentido, de lo que el Señor ha hecho en su vida. Si Dios ha hecho algo en su vida y usted se siente transformado, ese es un testimonio. Gloria al nombre del Señor. Jacob había tenido algunas experiencias con Dios.
Sin embargo, esas experiencias que Jacob había tenido, no lo tomó él en serio. Por lo menos Jacob es el hombre que tiene 4 encuentros con Dios. 4 encuentros, y el último, el número 4, fue donde Jacob realmente fue transformado en un nuevo hombre. Por eso le digo, no es simplemente el hecho de estar en la iglesia, es que soy sano, soy transformado. Es el tener un encuentro personal con el Señor. Querido joven, en esta noche, valga la oportunidad para que usted se pregunte si realmente usted ha tenido un encuentro personal con Dios. Porque solo aquel que ha tenido un encuentro personal con Dios puede decir: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Entonces hay personas que vienen a la iglesia, jóvenes que vienen a la iglesia, pero a lo mejor, aunque han sido topados, han sentido algo de la bendición de Dios, pero no han tomado en serio su vida espiritual. Y todavía algunos juegan como Sansón. Andan todavía jugando con el pecado. Y a veces los criticamos, los condenamos por estos hechos. Pero nos olvidamos nosotros que el único que puede transformar la vida del ser humano es el Señor Jesucristo, cuando el hombre abre su corazón. Porque ni siquiera Dios, que es soberano, que es el Dios todopoderoso, puede transformar la vida de un hombre si ese hombre no le entrega su corazón. Cuando el hombre se acerca a Dios con todo su corazón y tiene un encuentro personal, algo tiene que suceder. Una persona que ha tenido un encuentro a solas con Dios, que ha sentido su presencia, algo poderoso tiene que pasar en la vida de esa persona. O sea, una persona que ha sentido la gloria de Dios no puede seguir siendo la misma persona. Ningún otro personaje de la Biblia representa nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra doble naturaleza, nuestra naturaleza espiritual y carnal. Esos momentos altos o esos momentos bajos que este personaje llamado Jacob. Jacob muchas de las veces se encontraba en lugares altos espiritualmente hablando, en la cumbre, pero por momentos bajaba hasta el piso, luego volvía a subir y se mantenía así entre altos y bajos. Y aun cuando había tenido varios encuentros con Dios, no le había entregado todavía su corazón al Señor. Mire el primer encuentro que Jacob tuvo, aleluya, lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 28. Abra su Biblia. Génesis capítulo 28, el verso 12. Desde el verso 10 dice: y salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, se hizo oscuro, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y mientras Jacob dormía, dice que soñó: he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, su extremo tocaba el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dice el verso 13: he aquí el Señor estaba en lo alto de la escalera, el cual le dijo: Jacob, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, o sea, de tu abuelo. Yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y soy el Dios de Isaac tu padre. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Note lo que le dice el Señor a Jacob: yo soy el Dios de tus padres, de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac. Pero el hecho de ser el Dios de su abuelo, de su padre, no lo hacía todavía él su Dios. Porque Jacob necesitaba tener un encuentro personal, así como lo había tenido Abraham, como lo había tenido Isaac. Necesitaba tener él un encuentro. Más adelante usted encuentra en la escritura que especialmente los judíos, al hablar de estos tres patriarcas,
de estos padres de la nación, ellos dicen cuando oran al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Cuando se añade a Jacob como el patriarca, como el padre de la nación también, cuando él tuvo un encuentro personal con Dios, cuando él luchó y entonces el Señor lo transformó. Ahí fue donde este varón realmente comprendió quién era Dios y lo que Dios podía hacer en la vida de él. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Esto no es simplemente de venir a la iglesia, cantar, hacer algún rito, levantar manos. Esto es de tener un encuentro personal con el Señor. Muchas de las veces nos puede molestar y a veces a los padres los molesta y nos dice, le decimos, bueno, ¿y tú por qué no buscas al Señor? ¿Y por qué no te metes con Dios? ¿Y por qué no hay cambios en tu vida? Es que no le podemos pedir cambios a la persona si no han entregado su vida a Cristo. No le podemos pedir a la gente que cambie si no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Esto no es de ser religioso, esto no es simplemente de ser evangélico, esto es de tener un encuentro personal con el Señor. Cuando las personas tienen un encuentro personal con el Señor, hermano, muchos no les importa entregar su cabeza, su vida por causa del Señor. Usted es testigo de su propia fe. Yo soy testigo de mi propia fe. Usted es testigo de su propia fe. Entonces aquí tenemos a Jacob teniendo el primer encuentro en Betel. En Betel empieza el propósito de Dios para la vida de Jacob. Pero Jacob no lo entendió rápidamente. ¿Sabe que cuando uno viene a la iglesia y uno escucha la palabra y uno llega a Dios, Dios empieza a tener planes con nosotros. Dios empieza a tener propósitos en nuestras vidas. Usted no vino aquí para ser un predicador. Usted no vino aquí para ser un líder. Usted vino aquí para ser salvo. Pero Dios no piensa así. Porque cuando Dios te salva, entonces Dios empieza a tener planes y propósitos en tu vida. Cuando te das cuenta, Dios empieza a levantarte. Dios empieza a ponerte como príncipe entre su pueblo. Estabas en el anonimato, estabas allá, nadie te conocía. Ahora Dios empieza a levantarte y Dios empieza a usarte. Ahora tienes una experiencia personal con el Señor. Una experiencia personal con el Señor necesitamos todos. Jacob lo mira al Señor en lo alto y el Señor dice, yo soy tu Dios. Cuando Jacob despierta del sueño y se acuerda de la visión, porque no simplemente fue un sueño, fue una visión. Jacob dice, cuán terrible es este lugar. No es que da miedo ese lugar, no. Él habla en una manera de temor. Dios está aquí, yo no lo sabía. Qué tremendo es este lugar. Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Pero ahí se quedó Jacob. Hizo votos, pero los votos, ¿cuáles fue? Me voy a consagrar a ti, te voy a servir. No, le dijo, si tú vas conmigo, si tú me das de comer, si tú me vistes, Señor, entonces yo sacaré el 10% para ti. Y eso fue lo que le dijo. Pero no dijo, yo voy a consagrar mi vida, te voy a servir en todo. Nota el primer encuentro que tuvo Jacob con Dios. Pero no fue transformado así. Vendrían otros encuentros, vendrían otros y Dios empezaría a trabajar en la vida de este hombre. Como hace poco decían, Dios nos está formando. Dios aún no ha terminado su obra con nosotros. El segundo encuentro fue en Galaad. En Galaad, que significa respaldo. Del propósito ahora Dios le dice, yo te voy a respaldar. Es que si Dios tiene propósitos con nosotros, Él también nos va a respaldar en esos propósitos. Dios va a estar con nosotros. Gloria al Señor. Dice que Dios vino a Balaam, arameo, en sueños, que era el suegro de él. Durante la noche le dijo, guárdate de no hablar mal de Jacob, ni de hacerle mal a él. Génesis 31:24. No le hagas daño, cuidado con toparlo. Guárdate de hacerle mal
Cuando este hombre despertó de esa visión, aleluya, sabía que Jacob era intocable, que no podía tocarlo, porque había una mano invisible que lo cuidaba, porque había un muro alrededor que lo protegía. Gloria al nombre del Señor. Aun cuando Jacob todavía era medio tramposo, porque no había sido transformado, había recibido toques, pero tenía el favor de Dios. Dios empezó a cuidar la vida de Jacob. Gloria al Señor. Y por causa de esta bendición, Jacob empezó a sentirse un hombre bendecido. A lo mejor él no sabía qué es lo que estaba pasando. A lo mejor se había olvidado de lo que había pasado ahí en Peniel. Pero Dios no se olvida cuando uno llega a los caminos de Él y Dios empieza a toparlo y Dios empieza a bendecirlo. Él no se olvida de sus siervos. Gloria al nombre del Señor. Él no se olvida. La tercera vez, el tercer encuentro que tuvo Jacob es en Mahanaim. Génesis 32:1. Gloria al Señor. Él sale ahora ya de regreso a su tierra y tiene un encuentro con Dios. Dice, y Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿Usted se imagina eso? Ángeles. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que quiere decir cobertura. Cobertura de Dios, cobertura de Dios, cobertura angelical. Usted se imagina, Jacob camina hacia la tierra de él, a su tierra prometida, y en el camino ve ángeles. Ahí no dice que él soñó, dice que vio ángeles. No dice que él soñó, que se quedó dormido y vio ángeles. No, dice que vio ángeles, vio cobertura. Ángeles que lo cuidaban, ángeles que lo protegían. Gloria al nombre del Señor. Y parece que todo esto empezó a acercarlo más a Dios, al Señor. Jacob empezó a acercarse más a Dios, empezó a buscarlo al Señor, empezó a sentir que él tenía cobertura de bendición, cobertura angelical. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero sin embargo todavía Jacob no se había rendido, no se había doblegado. ¿Cuántas veces sucede lo mismo con nuestros jóvenes, con nuestros hermanos en la iglesia? Somos tocados, somos bendecidos, testificamos que Dios nos salvó de algo, que Dios nos ayudó, pero no lo hemos entregado en totalidad a nuestro corazón. Todavía estamos como claudicando, todavía como que hay una fuerza afuera en el mundo que nos atrae, que nos jala. ¿Cuántas veces? Y creo que de corazón muchos se acercan y dicen, Señor, cámbiame, Señor, tengo una lucha afuera, Señor, transfórmame. Y tienen de verdad una lucha. ¿Sabe cuándo realmente la vida de ese hombre puede ser transformada y cambiada en un nuevo hombre? Cuando deja a un lado todo, aún la religión de sus padres, y quiere decirle, Señor, yo no quiero seguirte por lo que escucho. Yo no quiero caminar contigo por lo que me han enseñado. Yo quiero caminar contigo porque yo quiero sentirte. Yo quiero servirte, Señor, no porque mis padres te sirven o no porque me dicen que es lindo servirte. Yo quiero servirte porque quiero primeramente tener un encuentro contigo. Quiero sentir lo que siente Manuel. Quiero sentir lo que siente María. Eso que está sintiendo, yo quiero sentirlo también. Oh, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí viene el encuentro poderoso. Cuarto encuentro, es casi ya llegando a encontrarse con su hermano. Y sabía lo que le esperaba. Su hermano había pronunciado palabras de muerte. Había dicho, lo mataré. Y Jacob tiene temor ahora. Pero entonces en medio de ese temor, él empieza a acercarse a Dios. Aleluya. Y llega Génesis 32:28. Llega a Peniel. Peniel es el lugar de la bendición. Es el lugar de encuentro. Es el lugar donde hay cobertura. Pero en esa cobertura está Dios esperándolo. Peniel
Peniel es la bendición. Todos deberíamos estar en Peniel. Todos deberíamos tener esta cobertura de Dios en Peniel y decirle: Señor, no te soltaré hasta que tú no me hayas bendecido. En Peniel los hombres aprenden a pelear, pero de rodillas. En Peniel los hombres aprenden a doblegarse. En Peniel los hombres aprenden a humillarse delante de Dios. En Peniel los hombres abren su corazón, aún el más duro de corazón, el que no ha derramado una lágrima, en Peniel lo hacen. Ahí se arrodillan y se postran. Y ahí fue donde Jacob, aleluya, se postró. Y este ser angelical apareció y Jacob se pegó de él. A lo mejor empezó a luchar, a pelear. Y eso fue horas tras horas, horas tras horas. Y el ángel le decía: suéltame ya. Aunque el ángel le daba lo mejor de golpe, pero Jacob bien prendido, ahí bien agarrado: no te soltaré, no te soltaré si no me bendices. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Jacob era bendecido. ¿Qué le podía faltar a Jacob? Jacob tenía de todo, era bendecido. Pero ¿por qué le decía: no te soltaré si no me bendices? Lo que le estaba diciendo: no te soltaré si tú no me transformas. Yo quiero ser un hombre nuevo. Yo quiero tener un corazón nuevo. Ya no quiero que la gente me recuerde como el engañador, como el ladrón, como el embustero, como el mentiroso. No, quiero ser un hombre nuevo. Quiero que tú me transformes. Quiero hacer algo para la gloria tuya. Ese debe de ser el anhelo de los jóvenes. Debe de ser el deseo de cada uno de nosotros, ser una bendición. Quiero entrar en Peniel porque quiero recibir una bendición. Esfuércese, mi querido joven, en esta noche, a entrar en Peniel y a decirle de rodillas: Señor, no en mis fuerzas, sino en tus fuerzas. Tú puedes cambiarme, tú puedes transformarme. Durante todo este tiempo, Señor, he tratado de agradarte, pero he hecho mi propia voluntad. Trato de agradarte, pero en otras palabras, en otros lados también te desobedezco. Ya no quiero vivir así, Señor. Quiero ser un verdadero cristiano. Quiero ser un verdadero israelita. Quiero ser un verdadero hijo tuyo, Señor. Pero necesitamos tener ese encuentro personal con el Señor. Gloria al nombre del Señor. No es por nuestros propios esfuerzos. Dios, a través de la búsqueda que usted tiene hacia Él, Dios te va procesando. Esto es un proceso en la vida cristiana. Mientras tú más te acercas a Él, hay un proceso. Dios empieza a transformar tu vida, tu corazón. Y uno siente que hay un cambio, que hay una transformación. Yo no quiero vivir simplemente de lo que otros dicen de Dios, del testimonio de otras personas. No, quiero tener mi propio testimonio. ¿No le parecería bien tener su propio testimonio? Tener su propio testimonio es tener su propio encuentro con Dios. Que no se lo diga a otro, sino que usted pueda confesarlo y decir: sí, yo también lo sentí. Yo también tuve un encuentro con el Señor y Él transformó mi vida. No quiero vivir de lo que otros dicen. No quiero vivir de la fe de mis padres. Quiero tener mi propia fe. Quiero tener mi propio encuentro con Dios. La pregunta en esta noche: ¿realmente usted necesita tener ese encuentro con Dios? ¿Quiere tener ese encuentro con Dios? Es un encuentro de transformación. Y muchas de las veces en ese encuentro Dios nos va a golpear fuerte. Porque nos va a tener que decir: tienes que dejar esto. Tienes que apartarte de esto. Tan fuerte fue la lucha. Aunque Jacob se pegó en el ángel y el ángel tuvo que darle un golpe fuerte que lo descaderó. Lo doblegó. Lo doblegó. Y es lo que Dios tiene que hacer con nosotros: doblegarnos, tumbarnos. Porque a veces somos tan altivos y el altivo y orgulloso nunca puede recibir una bendición de Dios.
Si realmente quieres recibir bendición de Dios, tienes que ser una persona humilde, sencilla. Porque los altivos y orgullosos, Dios los mira de lejos. Pero Él anda con los humildes de la tierra. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, que dice, este me servirá. Este me servirá. Yo no quiero mirar los errores de Jacob. Yo quiero ver al Jacob transformado. No quiero mirar los errores de otras personas. Quiero ver mis propios errores. Quiero ver mis propios. David le decía, Señor, hazme ver aún los pecados ocultos míos. Los que a veces yo no conozco, házmelos ver, Señor. Que yo no me fije en otra persona, sino en mi propia vida. Y al fijarme en mi propia vida, yo pueda decirte, Señor, transfórmame, cámbiame. Cada vez que nos acercamos a Dios, algo empieza a suceder en nuestras vidas. Cada vez que dependemos del Señor, cosas grandes empiezan a suceder en nosotros. Jacob tuvo como herencia espiritual ser nieto de Abraham. Imagínense, de un personaje tan importante. Esa fue su herencia espiritual. Él podía decir, oh, mi abuelo es Abraham, mi padre es Jacob. Ellos son hijos de Dios, son bendecidos. Pero él no podía decir, pero yo también tengo la fe de mi padre Abraham. Después él tuvo la fe. Cuando Dios tuvo que tomarlo. Necesitamos tener nuestra propia fe, mi hermano. Señorita, jovencita, usted necesita tener un encuentro personal con el Señor. Ahí se te terminarán esas preguntas. ¿Y por qué van tanto a la iglesia? ¿Y por qué oran? Y alguien se dice, ¿y por qué lloran? Cuando tú tengas tu encuentro personal con el Señor, vas a entenderlo. ¿Por qué amamos al Señor? ¿Por qué hemos decidido servirle? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué levantamos nuestras manos y adoramos al Señor? Ahí vas a entender. Ahí vas a entender a tu padre, a tu madre. Vas a entender a tu hermano. ¿Por qué tu hermano se metía tanto con Dios? Ahí vas a entender, ahí vas a darte cuenta realmente qué es lo que pasa cuando una persona tiene un encuentro personal con el Señor. Cuando una persona tiene un encuentro personal con el Señor, esa persona queda marcada de por vida. ¿Cuántos han sido marcados de por vida? Mire, marcados de por vida. Pablo era un hombre que había sido marcado de por vida. Por eso él decía, ¿quién me apartará del amor de Dios? Hambre, terremotos, temblores, cuchillos, necesidades, desnudez, tribulaciones, persecuciones. Él decía, ninguna de estas cosas. Antes más bien, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Usted puede decir lo mismo, querido joven, en esta noche. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó tanto, que derramó su vida en la cruz del Calvario y me dio vida. Mi vida está marcada. Por eso no podemos avergonzarnos del Señor. Donde quiera que estemos tenemos que decir lo que somos. Si has tenido un encuentro con el Señor, dilo a alta voz, dilo con una sonrisa, testifícalo, no te avergüences, di lo que eres, di lo que tienes en tu corazón. Alabanzas al nombre del Señor. La cosa más linda que ha podido pasar a nosotros es haber tenido un encuentro personal con nuestro Salvador. Es un legado espiritual, es una bendición que nuestros padres nos han dado, pero necesitamos tener nosotros nuestra propia relación con Dios. Como Jacob necesitamos encontrarnos con Dios. Necesitamos encontrarnos con Dios y decirle, no te soltaré si tú no me bendices hoy. El apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, el capítulo 4, y esto está hablando Pablo de las personas ya transformadas. Efesios capítulo 4, verso 21 en adelante, Pablo dice, si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis sido por él enseñados,
conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y viene aquí lo bueno. Dice, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y verdad. Por lo cual, desechando, ¿qué dice? Desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando una persona ha tenido entonces el encuentro con Dios, todas estas cosas quedaron en el pasado. Somos nuevas criaturas, nueva experiencia. Oh, aleluya. Hasta el rostro de la persona es transformado, es embellecido, hermano. Créamelo, yo he visto durante los años que estoy aquí en la iglesia a muchos de ustedes que han entrado, unos están, otros ya no están, han entrado, pero mire, han entrado a esta congregación destruidos, hasta el rostro destruidos. Pero en el poco tiempo luego los miramos transformados, cambiados, hasta el rostro suyo ha cambiado. No es la misma persona. ¿Qué pasó? Es que el Cristo de la gloria transformó su vida, transformó su corazón. Usted tuvo un encuentro personal con Él. Y al tener ese encuentro personal con Él, aleluya, el Señor ha traído cambios a su vida. Ya no es el mismo de antes. Ya no es el mismo hombre o mujer que era antes. Hoy es transformado, cambiado por el poder de Dios. A Él sea la honra y la gloria. A Él sea la honra y la gloria. Aleluya. Se dice que los jóvenes son el futuro de la iglesia. Pero los jóvenes no son el futuro, son el presente de la iglesia. Pero ¿qué clase de jóvenes? Jóvenes transformados, jóvenes cambiados, jóvenes que han tenido un encuentro con el Señor. Esos pueden decir, son el futuro de la iglesia. Son el futuro de nuestra congregación. Son el futuro de esta nación. Gloria al Señor. Jóvenes transformados por el poder del Señor. El apóstol Pablo dice que los jóvenes transformados, hombres que han tenido un encuentro con el Señor, van de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dice que somos como la luz de la aurora, que va ¿qué? De aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones, para que todos lleguemos a una medida. El Señor tiene una medida para todos los cristianos, para que todos lleguemos a una medida exacta. Y pone ese varón santo a Jesucristo el Señor. Es el varón para imitar nosotros en esta noche. Es la medida que nosotros tenemos a un varón santo como fue el Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos entonces con urgencia, antes que el Señor venga, que nuestras vidas sean transformadas, que podamos tener un encuentro con el Señor. Aleluya. Alguien dijo, cuando Dios quiere verte en un palacio, cuando Dios quiere verte en un palacio, nadie podrá mantenerte en un pozo. Nadie podrá mantenerte en un pozo cuando Dios quiere verte en un palacio. Pero para verte en ese palacio, Él te saca del pozo y te transforma, te cambia. Tienes un encuentro personal con Él. Aleluya. Yo recuerdo el día en que tuve ese encuentro personal con el Señor. Hace muchos años atrás. Tenía apenas 16 años. Y hubo una convención donde se reunieron como unas 8,000 personas. Y me invitaron a esa convención. Y yo fui. Y el último día, yo estaba como unos 100 metros del altar donde se estaba predicando. Y mientras aquel varón de Dios estaba predicando la palabra, yo empecé a llorar. Y yo no sabía por qué lloraba. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y me limpiaba la lágrima y seguía llorando.
y cerraba mis ojos. Nunca había orado, no había ido a un templo. Papá nos hacía rezar con látigo en la mano. No había jamás orado. Y recuerdo que cerré mis ojos y le dije: Señor Jesús, si tú estás aquí y esto es verdad, acércame a ti. Lo único que le dije. No recuerdo más. No recuerdo si alguien me llevó al altar, si pasé volando, no sé. Cuando yo recuerdo como que desperté, yo estaba en el altar. Y ahí un varón de Dios le decía: Señor, transforma la vida de este joven. Y cuando yo oraba, yo miraba al Señor extendiendo sus manos, y de sus manos corrían sangre. Y oí una voz que me decía: mi vida di por ti, ¿qué das tú por mí? Y eso fue lo que me llevó al altar. Y ese día tuve un encuentro personal con el Señor. Tenía 16 años de edad, una edad bastante alocada, pero en ese día Jesús me salvó. En ese día tuve un encuentro maravilloso con el Señor. Sentí como que la mano del Señor había entrado aquí en la mollera de mi cabeza y entró hasta las puntitas de los pies y me dio vuelta. Porque ese día mi vida fue cambiada así. Hay algunos que tienen un proceso para dejar las cosas. Yo no tuve ese proceso. Yo llegué a mi casa como loco, empecé a romper las cosas que no servían y a botar, y mis familiares todos se quedaban a limpiar, a sacar la cochinada que había en mi cuarto, a despojarme de todo. Jesús había tenido un encuentro fuerte en mi vida. Ya no dependía yo de otras personas, no dependía de la fe de otros, sino ahora tenía mi propia fe, mi propio encuentro con el Señor. Ahora podía yo decirle a cualquiera lo que me había sucedido a mí. Por eso tú necesitas, no simplemente que el Señor se te presente y te diga: yo soy el Dios de tus padres. Él quiere presentarse a ti y decirte: yo quiero ser tu Dios y quiero que tú seas mi hijo. Quiero caminar contigo, quiero andar contigo, quiero bendecirte. Quiero que disfrutes mi compañía todos los días de tu vida. Pónganse de pie, por favor. Es un encuentro con el Señor. Esto no es que tienes que ser religioso o que tienes que hacerte esto o aquello, no. Es un encuentro. Es como cuando uno está enamorado. Uno quisiera encontrarse con la persona que uno ama, que quiere verla, quiere verlo. Cuando uno tiene un encuentro personal con el Señor, el anhelo mío es estar en la casa de Él. El anhelo mío es hablarles a alguien de mi amigo, de mi Salvador. Y quiero proclamarlo y decirlo ante el público, ante las naciones, que lo amo, que es mi Dios, que es mi Salvador. A lo mejor todavía estás luchando con cosas en tu vida y vienes a la iglesia, pero como que no hay cambios, como que no ves cambios. Necesita ese Jacob venir a los pies de Cristo. Necesita ese Jacob tener un encuentro personal con el Señor. Porque el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque es carnal. ¿Quieres ser un hombre espiritual? Un hombre espiritual es aquel que depende de Cristo. Un cristiano es aquel que depende de Cristo. Yo quiero hacer una invitación. Más bien el Espíritu Santo te hace una invitación en esta tarde y noche a alguien que a lo mejor nunca ha tenido un encuentro con el Señor, que simplemente te basas en la fe de tus padres, que vienes a la iglesia o te traen. Yo quiero que eso se termine y tú puedas tener tu propio encuentro con el Señor. Que digas como alguien dijo: de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Si hay algún jovencito, alguien que quisiera tener un encuentro, que quisiera decirle: Señor, cámbiame, quiero que te quedes de pie aquí.
Si hay alguien que realmente quisiera ser transformado, cambiado por el Señor, entregarle al Señor esas debilidades tuyas que no te han dejado crecer, yo te invito en el nombre de Jesús, mientras cierras tus ojos, yo quiero que vengas aquí al altar y no tengas temor. Si hay alguien que quiera hacerlo, Jesús está aquí. Si ya lo tienes al Señor, ok, quédate ahí. O quieres venir a darle gracias. Pero si tú necesitas sentirlo como lo sentimos otras personas, decirle: Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Todos esos jóvenes, esos jovencitos que a veces los padres los traen, yo quiero que derrame su corazón aquí. Y quiero que los ministros locales vengan para orar por ellos. Y si no tienes fuerzas, también te invito a que vengas a pedir nuevas fuerzas, nueva visión, fortaleza. Esto es gratis. No se te va a cobrar nada aquí. Solo Dios quiere ver tu corazón en esta tarde y noche. ¿Quieres luchar un momento con el ángel del Señor? Mientras los músicos vienen también aquí para adorar un momento. Todos los que quieran acercarse. A lo mejor sientes que te sientes lejos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida? ¿Lo sabes? ¿No lo sabes? ¿Qué quieres que Dios haga de tu vida? Dios dice: te puedo transformar en un príncipe. Te puedo sacar de ese lugar del anonimato y te puedo usar desde niño, desde jovencito te puedo usar. A Jeremías le dice: desde que eres niño te he usado, vas a ser mi profeta. Quiero que te dejes envolver por el Espíritu Santo en esta noche. Quiero que el Espíritu de Dios te envuelva, llegue, toque tu vida. ¿Cómo se encuentra tu vida en esta noche? Ahí adórale. Ahí levanta tus manos y derrama tu corazón. Suave la música. Suave.